Ayúdanos a exponer tu palabra, ilumina nuestra mente, que tu iglesia sea edificada, tanto los que están aquí locales como aquellos que se conectarán y aquellos que podrán ver este video en otra ocasión. Gracias, Padre, por este privilegio glorioso, majestuoso, que tú permites que un pecador pueda hablar de tu grandeza. Y solamente lo podemos hacer por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo, gracias. Gracias, Cristo, por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y gracias por interceder por nosotros a la diestra del Padre. Y gracias porque un día tú vas a venir a buscar a tus hijos, aquello que tú has ordenado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por el privilegio de ser llamado hijo tuyo. Permite, Dios, que podamos ser usados por ti. Perdona nuestros pecados y sé con nosotros en este tiempo. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice: Amén. Vamos a ponernos en nuestro pie para leer el texto bíblico. Nuestro tema de esta tarde: apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Aleluya. ¿O tienen el texto? ¿Pueden decir amén? Amén. Dice así el consejo de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pueden sentarse. Antes de entrar al texto y considerar 3 puntos que vamos a considerar en esta tarde y luego tener varias aplicaciones, quisiera compartir una ilustración que encontré en un libro titulado 1000 ilustraciones del hermano pastor Charles Swindoll. Y esta ilustración trata de lo que muchas personas piensan a veces de los pastores. Y se titula: ¿qué es un pastor? Y cito: esto es lo que muchas personas a veces estipulan. Dice: si el pastor es joven, dicen que no tiene experiencia. Si tiene canas, se está poniendo muy viejo para los jóvenes. Si tiene 5 hijos, tiene demasiados. Si no tiene ninguno, está dando un mal ejemplo. Si predica con notas, tiene sermones enlatados y secos. Si predica sin notas, no es muy profundo. Si presta atención a los pobres de la iglesia, se dice que solo lo está haciendo para que lo vean. Si le presta mucha atención a los ricos, está tratando de ser aristócrata. Si usa demasiadas ilustraciones, ignora la palabra. Si no usa suficiente historia, no es claro. Si condena el mal, es cacarrabias.
Si no predica contra el pecado, es transigente. Si predica la verdad, es ofensivo. Si no predica la verdad, es un hipócrita. Si no logra agradar a todo el mundo, le está haciendo daño a la iglesia y debería irse. Si agrada a todo el mundo, no tiene convicciones. Si maneja un auto viejo, avergüenza a su congregación. Si maneja un auto nuevo, está poniendo su mirada en las cosas terrenales. Si predica todo el tiempo, la gente se cansa de escuchar al mismo hombre. Si invita a otros predicadores, está esquivando sus responsabilidades. Fin de la cita. Se te salió. Bendito Dios. Muchas de estas cosas, amados hermanos, se dicen de los pastores. Y aunque es una ilustración que usa nuestro hermano Charles Swindoll en este libro, a veces en nuestra condición caída dentro de las iglesias se comentan estas cosas. El pecado lo ha infectado tanto, que se comentan estas cosas. Y es interesante, muy interesante, que ni aún Jesús llenó la expectativa de todo el mundo, y no porque no tenía la capacidad, sino que la audiencia pecaminosa siempre quiere algo más. A una magnitud que muchos de los religiosos de Jesús, conociendo las señales que acompañarían al Mesías, llegó un momento que lo que querían eran señales. Y Jesús le tuvo que decir, señales no le será dada, sino la señal de Jonás. Hablando o haciendo alusión a los 3 días y 3 noches que iba a estar él en el sepulcro. Ahora bien, la pregunta sería, aunque se dice todo esto y se puede decir, y se ha dicho, y se dirá, ¿cuál es la responsabilidad del pastor o de los pastores? Bueno, precisamente el apóstol Pedro, cerrando ya esta carta, le quiere dar a los pastores, recordando que le escribe a una audiencia que se encontraba bajo persecución, le quiere dar a los pastores unas ciertas orientaciones y unas ciertas exhortaciones, y a nosotros también. Porque sabe Dios cuántos pastores hay sentados aquí dentro. Ahora mismo estoy funcionando yo solo, pero la Biblia apoya, y lo vamos a ver más adelante, la pluralidad de pastores. Y Pedro, cuando se dirige a su audiencia, le habla en plural. Entonces, ¿cómo debe un pastor ejercer su función? Para eso, vamos a ver varios puntos. Y el primer punto estará basado en el versículo 1. Pedro le hace una solicitud. Una solicitud. ¿A quién? Vamos al versículo 1. Dice así el texto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos. Pedro le va a hacer una solicitud. ¿A quiénes? A los ancianos. Ahora, permítanme ver varios detalles en este versículo, amados hermanos, que quisiéramos desempacar en esta preciosa tarde. Lo primero es cómo se dirige Pedro a estos ancianos.
Si nosotros vamos al versículo, vemos que Pedro le dice, ruego. Es interesante que Pedro en el capítulo 1, versículo 1, se identificó como apóstol de Jesucristo. Sin embargo, aquí él no está usando de su autoridad apostólica. Él se dirige a ellos y le dice ruego. Ahora, ¿qué denota esta palabra ruego? En el original, la misma denota alentar a unos o a otros o animar a otro a ir en cierta dirección. Pedro le está diciendo a estos ancianos, yo les ruego, yo los animo, yo los aliento a que vayan en esta dirección. Ahora, fíjense que él se dirige a los ancianos, pero al mismo tiempo él le dice, yo anciano también con ustedes. No solamente yo soy un apóstol, no, yo también soy un anciano. Ahora es interesante, amados hermanos, que comentemos que la palabra anciano en el texto no está haciendo referencia a una persona mayor de edad. A veces puede llegar a nuestra mente cuando vemos la palabra anciano, lo que nos puede llegar a la mente es alguien de edad, algo de 80 años, 90 años, 70 años. No. En el texto no está haciendo esta palabra, esa no es la idea que tiene la palabra. Dice un comentarista, Pedro se dirige a los ancianos y es interesante resaltar que la palabra anciano en este texto que leímos no está haciendo referencia a la edad de la persona. Este término era usado de diferente manera para referirse al pastor o a los pastores, que cuyo sea de paso son los responsables delante de Dios, de lo cual Pedro le está escribiendo. Por ejemplo, la palabra anciano se usa de una manera intercambiable y pudiéramos encontrar varias palabras que hacen referencia a la misma persona o a las mismas personas para ejercer diferentes funciones. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, permítame citar este texto, dice, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y la palabra que usa ahí el texto es la palabra prevístero o prebústero. Prevístero o prebústero. Pero también en Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28, en el contexto que Pablo se está despidiendo allá en Mileto, miren lo que dice el texto bíblico, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. O sea que cuando tú ves la palabra anciano, puede hacer referencia al pastor, al prebústero, pero también cuando vea la palabra obispo, que viene del griego episcopo, está haciendo referencia a la misma función. Un obispo es un pastor. Un obispo es un pastor, un supervisor, alguien que supervisa la iglesia. El obispo no tiene un mayor rango que el pastor, no. Un obispo es un supervisor. Pero también está la palabra poimen, que hace referencia al pastor. Y esta palabra poimen denota la responsabilidad que tiene el pastor o los pastores. Los responsables de edificar la iglesia de Cristo son los pastores. Y Pedro le está escribiendo a los pastores en esta ocasión o a los ancianos y le dice, ruego a los ancianos. John MacArthur hace un comentario de estas 3 palabras, tanto a poimen como a prevístero o prebústero,
como también obispo o supervisor, y es el siguiente, y permítame compartir. Dice, anciano, resalta la madurez necesaria del hombre para el tal ministerio. Y en muchas iglesias protestantes el título oficial escogido para el cargo de pastor. Obispo o supervisor establece la responsabilidad general que tiene de supervisar. Y pastor tiene que ver con la palabra apacentar y expresa el deber prioritario de alimentar o enseñar la verdad de la palabra de Dios. Fin de la cita. El pastor está llamado a supervisar, los pastores están llamados a supervisar, los pastores están llamados a equipar, a instruir, a alimentar el pueblo de Dios. Ahora es interesante que hay otro detalle en el versículo, y es que Pedro le dice a su audiencia que él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pero también le dice que él participará en la gloria que será revelada cuando Cristo vuelva. Y digo que es interesante porque el apóstol Pedro, conjuntamente con Juan y Jacobo, tuvo mucha experiencia con Cristo. Como aquella experiencia que todos sabemos del monte de la transfiguración, donde Pedro le decía, hagamos 3 ramadas, donde se manifestó Moisés, se manifestó Elías, y había una gloria en ese momento. Y Pedro, oye, hagamos 3 ramadas y no nos movamos de aquí. Y quedémonos aquí. Sin embargo, Pedro, a la hora de escribirle a su audiencia, él no se está ufanando de esas experiencias maravillosas que él estuvo, sino que se está identificando con ellos, recordando que Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba bajo persecución, y él le dice, yo soy testigo ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Un testigo es aquel que da testimonio fidedigno de una persona, una cosa. Yo estuve ahí, yo vi, yo caminé con él. Yo soy testigo de esos padecimientos, pero también disfrutaré de la gloria que se ha de manifestarse cuando Cristo nos venga a buscar. Amén. Recordemos que Pedro ya le había hablado a la audiencia, el capítulo 4, versículos 12 y 13, lo siguiente, y le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos cuando padecemos como cristianos. Alegraos cuando padezcamos como cristianos. Recordemos que Jesús, hablando del sermón de la bienaventuranza, versículo 11 del capítulo 5, él citó, dijo, bienaventurado cuando vituperen y hablen toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gozaos, no se sorprendan cuando venga este fuego de prueba, como si alguna cosa extraña aconteciese. No, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en una ocasión le escribió y le exhortó diciéndole que los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. No jipeta, ni penthouse. Los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Gloria a Dios a la persona que Dios le permite prosperar. Amén. Pero el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Eso es lo que dice la Biblia. Persecución. Pero cuando Pedro le dice que no le sorprendan por la prueba, en el versículo 13 le dice, no le sorprendan por esto que están pasando, como si esto es algo extraño. Del capítulo 4, versículo 2 y 13. En el 13 dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría cuando Cristo vuelva a buscar su iglesia. Entonces, ¿qué vemos en el versículo 1? Pedro se dirige a los ancianos, le dice el ruego, los alienta, los anima y le dice: yo soy anciano también con ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, pero también conjuntamente con ustedes y con los que aman la venida de Cristo, un día nos gozaremos cuando Él nos venga a buscar. Amén. Ahora, nuestro segundo punto que nosotros vemos en el texto, Pedro le da una exhortación a los ancianos. Versículos 2 y 3. Una exhortación a los ancianos. Versículos 2 y 3. Dice el texto, y cito: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aunque ustedes estén pasando lo que estén pasando, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Varios detalles que quisiera resaltar de estos dos versículos, porque prácticamente aquí está el corazón del sermón. Aquí está el corazón del sermón. Lo primero que nosotros vemos, que el apóstol Pedro le exhorta a los ancianos y le dice: apacentad la grey de Dios. Primera parte del versículo 2. Es interesante que la palabra apacentar expresa el deber prioritario de alimentar o enseñar la verdad de la palabra de Dios y la protección de las ovejas que Dios pone al cuidado de los pastores o del pastor de una iglesia local. Bueno, yo quisiera que nosotros similemos esto. Porque yo sé que quizás muchas personas no se han manejado bien el ministerio, pero hay una gran responsabilidad que tienen los pastores delante de Dios. Una gran responsabilidad, monumental. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, donde habla de los requisitos del pastor, él empieza diciéndole en el texto: si algún anhelo obispado, buena cosa desea. Y ¿saben qué tiene ese texto en el original, en el contexto cultural? Había mucho problema en Éfeso. Había mucha dificultad en Éfeso. Y aún Timoteo estaba tambaleando, y por eso en su segunda carta, en el capítulo 1, él le dice: aviva el don de Dios que está en ti. Y cuando Pablo le dice: si alguno anhelo obispado, buena cosa desea, es que como había tanta dificultad, el apóstol Pablo dice: si alguno lo anhela, oye, buena cosa tú estás deseando. ¿Por qué? Porque nadie quería ser pastor. Es una gran responsabilidad delante de Dios. Y lo vamos a ver en la aplicación. Pedro le exhorta a su audiencia, le dice: apacentar la grey de Dios. Expresa el deber prioritario de alimentar y enseñar la verdad de la palabra de Dios y la protección de las abejas. O sea, el pastor o los pastores, oigan bien, iglesia, no están llamados a buscar cosas innovadoras para cautivar a la iglesia con entretenimiento o cosas superficiales, sino el pastor o los pastores son heraldos del evangelio para predicar, exponer con rectitud la santa y bendita palabra de Dios, suficiente, inerrante e infalible, que necesita la grey de Dios para su alimentación y su cuidado de las falsas enseñanzas. A veces el pueblo de Dios, lamentablemente,
a veces quiere actuar como los atenienses, ya en Hechos capítulo 17. Que los atenienses, cuando se reunían, lo que querían era algo nuevo, algo innovador, algo distinto. Y por eso tenían muchos dioses. Y aún Pablo, cuando entró por su santuario, vio que tenían tantos dioses, que tenían un cuadro que decía al Dios no conocido. Ellos les gustaba la innovación. Y a veces hay personas que están dentro de las iglesias que no se conforman con lo que Dios ha dicho. Y a veces quieren actuar como el pueblo de Israel, que cuando Moisés subió a hablar con Dios, quería presionar a Aarón, y Aarón se dejó presionar y hizo un becerro. Y sucumbió a la presión del pueblo. El pastor o los pastores no podemos sucumbir a la presión del pueblo. El pastor o los pastores tenemos que predicar, enseñar, edificar a la iglesia. ¿Con qué? Con la suficiente e inerrante, infalible palabra de Dios. Verdadera, sin error, pura, santa. La palabra de Dios. La iglesia no necesita más que palabra de Dios. Es impresionante, y me gozaba cuando el hermano Kelly subió aquí y citó Nehemías 8. Gloria a Dios. Amén. El sacerdote Edra no subió a innovar con algo distinto. No, él cogió el rollo, cogió la ley y predicó la palabra de Dios, y el pueblo se compungió y comenzó a llorar a una magnitud que él tuvo que decirle: ya no llores más. El pueblo de Dios necesita palabra de Dios. Y los pastores necesitamos exponer la suficiente, bendita, santa, inerrante e infalible palabra de Dios. Voy a decir una palabra que espero que no me malinterpreten. Gústele a quien no le guste. Los pastores no están llamados a complacer al pueblo. Los pastores están llamados a atender el llamado que Dios le ha encomendado. En Jeremías 23, versículos 28 y 29, en el contexto que Jehová denuncia a los falsos profetas, me gustaría citarlo porque pudiéramos hacernos la pregunta: ¿por qué la palabra de Dios? ¿Por qué no cuento, fábula, mito, pantomima, danzarina? ¿Por qué no es? ¿Por qué la palabra? Bueno, la Biblia habla de eso. Jeremías 23, 28 y 29 dice, y cito: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra dada, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Wow. El profeta que tuviera un sueño, que cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y el profeta hace una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Si nosotros somos inteligentes y ya podemos hacer hermenéutica, nosotros vemos que está hablando de dos cosas. Y aquí hay una comparación. ¿Qué es la paja? Los sueños. ¿Y qué es el trigo? La palabra de Dios. La paja no alimenta. La paja es para ser echada y quemada, pero el grano del trigo sí alimenta, y lo que alimenta el alma del creyente es la palabra de Dios.
El apóstol Pablo despidiéndose de Timoteo. Pues porque los pastores estamos llamados a apacentar la iglesia, alimentar la iglesia con palabra de Dios. Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 1 al 5. Lo siguiente, permítame citarlo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, te encarezco. Esa palabra encarecer es como una orden militar. Te ordeno. ¿Delante de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Yo te estoy ordenando delante de Dios Padre y de Dios Hijo. De estos dos testigos. ¿El qué? Que en su manifestación en su reino, Timoteo predica la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina, sino que muchos se amontonarán con comezón de oír. Te veo en las naciones. Dios te llamó por cabeza y no por cola. Tú eres la niña bonita de los ojos de Jehová. Predica la palabra. Inta a tiempo y fuera de tiempo. Porque habrán tiempos que muchos van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a la fábula, a los cuentos. Que viene un ángel con una canasta, recibe tu llave. Pero nada más la ve el predicador. Nada más la ve el predicador. Ahora, esa es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Quién predicó eso? ¿Lo predicó Cristo? ¿Lo predicó Pablo? ¿Lo predicaron los apóstoles? ¿Lo predicaron los profetas? ¡No! Pero hay mucha gente que le gusta la fábula. Pablo dice: Timoteo, olvídate de la fábula. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero predica la palabra. Los testigos son Dios el Padre y Dios Hijo. Y yo eso te lo ordeno. Por eso termina el versículo 5 diciendo: pero tú sé sobrio, aunque aquellos están desviando a fábula, a cuentos, a emociones, tú sé sobrio. En otras palabras, tú permaneces firme predicando el consejo de Dios. Aunque vengan aflicciones, sopórtala. Haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple con tu ministerio. El escritor a los Hebreos, en capítulo 4, versículo 12, dice de la palabra, y cito: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿El qué? ¿Lo cuento? No, la palabra de Dios es viva y eficaz. En pocas palabras, la palabra no necesita ayuda. El sembrador salió a sembrar. La palabra no necesita ayuda. Suelta la palabra. La palabra es poderosa, la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La palabra de Dios es poderosa a una magnitud que es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos que penetra y discierne. A la responsabilidad del pastor, además de alimentar las ovejas, que cuyo sea de paso, son del Señor, también el pastor está llamado a proteger las ovejas de las falsas enseñanzas. Mira lo que dice Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 27 al 30, para que entendamos por qué el pastor o obispo
episcopo tiene que ser un supervisor de lo que las ovejas están viendo, de lo que las ovejas leen, porque el pastor está llamado también a cuidar de las ovejas. Dice el versículo 27 al 30 de Hechos capítulo 20, dice, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, episcopo, supervisor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y oye esto. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow. Los pastores tenemos que estar con los ojos pelados. Porque no solamente vendrán falsas enseñanzas de afuera, sino aún dentro de la propia iglesia local se puede levantar alguien con algo que puede hacer daño al rebaño. Por eso es que la Biblia exhorta que un hermano que causa división después de una o dos amonestación, ese hermano tiene que ser desechado. Que el único que causa división es el diablo. ¿Cuándo me están siguiendo? Amén. El pastor es llamado a apacentar la grey de Dios, a alimentarla, pero también a cuidarla, porque se puede levantar de dentro y de fuera falso maestro y las ovejas, que cuyo sea de paso, nosotros se nos llama que nosotros somos como ovejas, y las ovejas es un animal indefenso. Las ovejas necesitan ser pastoreadas, las ovejas necesitan ser alimentadas, las ovejas necesitan ser trasquiladas. Las ovejas no tienen defensa. Si se dejan sola, cualquier animal feroz le puede hacer daño. Y es responsabilidad del pastor el cuidado de él. Decía un estudioso, y cito, los pastores siempre deben recordar que la grey es de Dios, que no son suyas, que es un privilegio que Dios regala de alimentar y cuidar en una iglesia local las ovejas que no son de él, de los pastores, sino de Dios. Los pastores siempre tienen que recordar que la grey es de Dios, que no son suyas las ovejas ni la grey, que es un privilegio que Dios regala de alimentar y cuidar en una iglesia local las ovejas que son de Dios, no de los pastores. Fin de la cita. Las ovejas no son de los pastores, son de Dios. Dios la ha confiado a los pastores en una iglesia local para que los pastores la alimenten y la cuiden. Pero no son de los pastores. Y yo sé que a veces hay pastores que creen que son dueños de las ovejas. Pero la Biblia claramente dice y enfatiza que la grey es de Dios. Las ovejas son de Dios, incluyendo al mismo pastor o a los pastores que también son ovejas. Todos le pertenecemos a Dios. Entonces Pedro, lo primero que le exhorta a los ancianos es a apacentar la grey de Dios. Luego, él les sigue exhortando. Si vamos a la parte B del versículo 2 y el versículo 3 completo, dice lo siguiente, dice, cuidando de ella, ¿de quién? De las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí nosotros vemos cómo Pedro le exhorta a los pastores la actitud que tienen que tener ante las ovejas que son de Dios.
¿Estamos llamados los pastores a apacentar la grey? Sí. ¿Pero cómo? No por fuerza, no por dinero, no con pereza, no como un dictador creyendo que tú eres dueño de la iglesia o de la oveja, sino siendo ejemplo de la grey. Wow. William McDonald hace un comentario interesante y permítame citarlo. Dice, la grey pertenece a Dios, pero los ancianos han recibido la responsabilidad de servir como sus pastores. No forzados, sino voluntariamente. No como dictadores, como dueños de las ovejas, ya que la supervisión de la grey de Dios no es una tarea a la que los hombres sean obligados, sino que el Espíritu Santo lo capacita y los ancianos responden con un corazón dispuesto. Junto con la capacitación divina, sigue diciendo el hermano McDonald, tiene que haber una buena disposición humana, ya que el beneficio económico no debe ser la motivación para los ancianos. Esto no significa que una iglesia local no está llamada a apoyar a los pastores, ya que es una enseñanza de las Escrituras. Primera de Timoteo 5, 17 y 18, y permítame citarlo, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá a gozar al buey que trilla, y dignos el obrero de su salario. Sigue diciendo William McDonald. Pero sí significa que una actitud mercenaria movida por el dinero es incompatible con el verdadero ministerio cristiano. Los ancianos deberían ser ejemplo de la grey y no dictadores queriendo enseñorearse de la grey con manipulación e intimidaciones en el ejercicio de su liderazgo. Fin de la cita. Wow. Pedro le está exhortando a su audiencia la actitud que debe tener el pastor ante su llamado. Por eso me impactó mucho estos dos versículos cuando yo lo busqué en la Nueva Traducción Viviente. Permítame leerlo en esta tarde, amados hermanos. Dice, y cito: cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. Fin de la cita. ¡Wow! Guíenlo con su buen ejemplo. Pastores, no abusen de su autoridad. Pastores, sirvan en el ministerio, pero háganlo con gusto, con alegría, que no sea el dinero que lo mueva a ustedes a servir al pueblo de Dios. Pedro le exhorta a los pastores a que apacienten las ovejas del Señor, pero también le está exhortando con qué actitud ellos deben de hacer lo que Dios en su gracia le ha encomendado. Nuestro tercer punto, para ir cerrando, y compartir varias aplicaciones, Pedro le dice a los ancianos que hay una recompensa. Hay una recompensa. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo participante, o yo anciano también con ellos, participante de los padecimientos de Cristo, que seré testigo de la gloria venidera, a apacentar la grey de Dios. Alimenten la iglesia, alimenten las ovejas. ¿Cómo? Con una actitud voluntaria, no por dinero, no como un dictador,
sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca en la segunda venida, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora es interesante, hermanos y hermanos, resaltar que Pedro aquí en este versículo reconoce que Cristo es el gran pastor. Y en Mateo 16, cuando Cristo preguntó, ¿qué dicen la gente que yo soy? Ustedes se recuerdan esa historia que Pedro le preguntó a los apóstoles, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y comenzaron a decir, bueno, Elías, otro profeta. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y Dios de una manera sobrenatural le reveló a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, wow, sobre esta roca, sobre esta declaración, Pedro, que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. Aunque Dios usa hombre terrenalmente hablando, el responsable de edificar su iglesia es el Señor. Amén. Pedro reconoce que Cristo es el gran pastor, pero Cristo ha designado pastores que somos sus pastores. O sea, estamos por debajo de Cristo, que es el gran pastor. Y aquellos que gobiernen bien recibirán esta corona. Pero algo interesante, hermano, que esta corona que hace alusión a la vida eterna, no simplemente lo van a recibir los pastores, sino todo aquello que están anhelando y esperan la venida de Cristo. ¿Cómo va a ser pastor? ¿No me dice eso? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice lo siguiente, dice, y cito, el apóstol Pablo hablando, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No solo a mí, no solamente a los ancianos, también todos los hijos de Dios que amamos la venida del Señor, recibiremos esa corona de vida que salta para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué aplicamos entonces de esto? ¿Qué aplicamos de estos 4 versículos que Pedro, ya cerrando esta carta, se dirige a los ancianos, a los obispos, a los episcopos, aquellos que son supervisores, aquellos que están llamados a alimentar, a cuidar las ovejas, aún en medio de persecución, aún en medio de contratiempo, aún en medio de padecimiento? ¿Qué aplicamos? 5 cosas que yo quisiera compartir. Cinco cosas. Apúntala porque voy a preguntar el martes sobre esas 5 cosas. La primera aplicación es pedir la oración a la grey, a la iglesia, por los pastores, para que Dios nos ayude a cumplir nuestro llamado con voluntad de corazón. Que Dios nos ayude, pedir la oración. Hermanos, los pastores necesitamos la oración. Los pastores necesitan la oración. Una pregunta de introspección. La pregunta de introspección tienen la característica que son preguntas no para que tú las respondas verbalmente, sino para que tú te autoanalices.
¿Estabas tú orando por el pastor Francisco Pascual? Señor, úsalo, líbralo del maligno, guárdalo. Mira sus ojos, mira su pensamiento, mira su boca, mira su entrada, mira su salida. Si tú lo estás haciendo, síguelo haciendo. Porque delante de Dios, yo necesito la oración. Amén. 9:11. Yo necesito la oración. Los pastores necesitan la oración. Sí. ¿Para qué? Para que la posición no nos enaltezca, no nos enorgullezca, para que el conocimiento no nos lleve a nosotros a mirar a otro por encima del hombro o como menos. El pastor necesita la oración. Una gran responsabilidad. La primera aplicación es, yo pido la oración por los pastores. Los pastores. Ora por tu pastor. Ora para que Dios levante o envíe aquí a otro pastor. Es saludable que la iglesia tenga más pastores. La Biblia apoya eso, la pluralidad de pastores. Fíjate que Pedro le habla en plural. Luego a los ancianos. Pablo en Hechos 20 también llama a los ancianos de la iglesia en Mileto. Ahora, cuando hay un solo pastor, bueno, pues tiene que echar para adelante, pero lo ideal sería que hayan varios pastores. Otra aplicación es que yo quisiera, y ojalá pudieran en algún momento algunos pastores poder ver este video, que entendamos que la grey es de Dios. La grey es de Dios. No podemos estar manipulando ni forzando. A veces pastores que un hermano o una hermana toma la decisión, dirigido por Dios en oración, de moverse de una iglesia a la cual se está congregando y comienza el pastor como a manipular y comienza como a decirle cosas de maldición, que si te vas de aquí, que te va a caer. No. La grey es de Dios. Y las ovejas tienen libertad en Cristo para un momento determinado. Si entienden que el Señor lo está dirigiendo a otro lugar, pues gloria a Dios. Comunícalo, oramos y te despedimos con gozo. Y que el Señor te use allá. Y tranquilo. Decía un pastor llamado Cararocha, pastor de la iglesia de Bautista de la Gracia en Santiago, en una ocasión, un entrenamiento que estaba de pastores, que él decía que cuando un evangélico se mueve de una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica, lo que hizo fue que cambió de habitación, pero sigue en la misma casa. Amén. ¿Qué te dicen amén a eso? Tranquilo. Ahora hay gente que se mueve para una secta. Ahí hay una preocupación, vamos a sentarnos a hablar. Pero por tu iglesia evangélica, pues gloria a Dios, que Dios te use, para adelante. Porque la grey es de Dios. No es de los pastores. La grey es de Dios. Otra aplicación es que Dios nos ayude como Iglesia Bíblica Sola Escritura a permanecer en sola Escritura. Que eso no sea simplemente un nombre o que no etiquete o un eslogan. No, sino que permanezcamos en sola Escritura. Que este púlpito esté saturado con la palabra de Dios, infalible, suficiente, inerrante, que necesita el pueblo de Dios. No cuento, no fábula, no saltón, no revoltón, sino la palabra de Dios, perfecta, santa, bendita, infalible e inerrante y suficiente. Amén.
La doctrina de la suficiencia de las Escrituras, vamos a traer una exhortación un día aquí, Dios mediante, es que la Biblia es suficiente. Hay iglesias que no se conforman con la Biblia. Y por eso tú ves que cuando ellos dicen lo que dicen desde el púlpito, entonces comienzan a llamar a la gente para decirle algo en los oídos. Yo no sé lo que le dicen, pero yo creo que la Biblia es suficiente. La Biblia es viva y la Biblia es eficaz, porque el Dios que le inspiró es vivo y eficaz. Es perfecto, es puro. Y Jesús, hablando en Juan 17, versículo 17, le decía al Padre: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia de Cristo lo que necesita es palabra de Dios. Amén. Por eso que Jesús, cuando fue tentado por Satanás allá en el desierto, que tuvo hambre después de 40 días, Satanás le dijo que convirtiera una piedra en pan, y Jesús le citó Deuteronomio y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, esta es la palabra de Dios y es lo que necesita la iglesia de Cristo. No fábula, no cuento, sino todo el consejo de Dios. Hay que hay vitamina A, vitamina B, aquí está toda la vitamina. ¿Dónde? En la Biblia. Está completo. Completica. A, B, C, D, F, están aquí. Están aquí. De pedir en oración. Oren por eso. Y mañana es día de oración. Oremos por eso. Que sea un predicador local. Que sea el pastor o los pastores. O que sea un pastor invitado que traiga el libro. Amén. Y tú le puedes decir a tu pastor, como una ocasión, una por su causa, que se llamaba El Poder de la Palabra, que predicó Tim Lawson de ese capítulo 8 de Nehemías 8, que tú le puedes decir al pastor: pastor, no me traigas cuentos, pastor, trae el libro. Amén. Es el libro que necesitamos. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Infalible, otra vez repito, inerrante, suficiente, bendita, gloriosa, santa, pura, viva y eficaz. La única que tiene todas esas condiciones es la gloriosa palabra de Dios. Pero algunos pueden llegar a pensar: bueno, está en la mano pastores que Pedro le habla. Y es verdad en primera instancia. Pero yo quiero aplicar algo aquí. Y es que los hombres de esta congregación entiendan que son pastores de su familia. Por lo cual tienen la responsabilidad primaria de edificar su familia en lo espiritual. No es a la mujer que le corresponde eso. Una pregunta de introspección. Hombre que está aquí, ¿qué libro de la Biblia tú estás sentado con tus hijos o tú estás estudiando con tu hijo actualmente, right now? ¿Qué libro de la Biblia? ¿Qué tiempo tú sacas para compartir el evangelio con tus hijos? Sea virtual, sea personal. ¿Cómo lo haces? Los hombres tenemos que entender que tenemos que edificar nuestra familia en la palabra. Es una responsabilidad primaria del hombre. No dice que la mujer no lo puede hacer. Lo hizo Loida, lo hizo Eunice con Timoteo. Pero el hombre, la responsabilidad primaria es que el hombre está llamado a ser el sacerdote de la casa.